Estimados participantes, bienvenidos al curso de Residencia y Supervisión de Obras. Soy el ingeniero civil Hazel Extremadura y les voy a acompañar durante el desarrollo del curso. En esta oportunidad vamos a iniciar con el primer módulo, que nos va a hablar del marco normativo de la Residencia y Supervisión de Obras, es decir, de las obras públicas. Veremos que tenemos a la Ley de Contrataciones del Estado, a su reglamento, que nos indica cuáles son las disposiciones para las contrataciones públicas y en este caso el tema de la contratación de obras, y además nos va a dar las disposiciones para establecer funciones dentro de las obras de construcción, cuáles son los procedimientos con respecto a la misma ejecución, con respecto a temas administrativos, a temas económicos, entre otros. Iniciaremos en esta primera clase con la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y el aplicativo a obras que está en uno de los capítulos del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Cuáles son las finalidades de la Ley de Contrataciones del Estado? Establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos invertidos. Las contrataciones del Estado no solamente existen para contratar proveedores, para contratar personas naturales o jurídicas que den servicios, sino para maximizar el valor de los recursos públicos. Es decir, se sabe que se necesita algún tipo de servicio o bien, y la contratación del Estado debe hacer todos los esfuerzos para que la adquisición que se realice sea de maximización del valor, sea una adquisición óptima en cuanto a la calidad que se espera, por ende a todos los requerimientos que se necesiten, y en cuanto al costo. ¿Por qué maximizar? Para que la inversión que realiza el Estado posteriormente se vea incrementada con algún tipo de rentabilidad. Puede ser rentabilidad económica en algunos casos, pero más que nada se busca la rentabilidad social. Otra de las finalidades es promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y de obras. La gestión pública se basa en el enfoque de gestión por resultados. No solamente las actividades que se realicen tienen un enfoque de cumplimiento de una meta específica o de un objetivo o un enfoque de procedimiento, sino que buscan tener un resultado, pero no solo un resultado inmediato. Se busca un enfoque de gestión por resultados pensando en las consecuencias posteriores que podría tener, en los impactos que puede tener cada actividad realizada. De igual modo, otra de las finalidades es efectuar las contrataciones de forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Como lo dije anteriormente, las contrataciones se deben dar en un contexto de oportunidad para el Estado y también para los postores que participen en un proceso de selección. Este clima de oportunidad es dado por la misma entidad y todos los actores involucrados en los procesos de selección. ¿Cómo es que lo hacen? Pues elaborando unos correctos documentos que puedan ayudar a los proveedores a dar sus mejores propuestas y también a tener las mejores condiciones de precio y calidad en las mismas para que el Estado tenga buenas opciones de dónde elegir mediante un proceso de selección que se base en condiciones, que se base en criterios y logre ese objetivo. Otra de las finalidades es cumplir los fines públicos con repercusión positiva en la condición de vida de los ciudadanos. De lo que les hablaba
cuando mencionaba el impacto social, que debe ser totalmente positivo. Y también mencionar que la modificación de la ley de contrataciones y su reglamento solo busca la mejora de los procesos de contratación. Vemos que en los últimos años ha habido algunas modificatorias de la ley y de su reglamento, y precisamente en el año 2018 es que se ha dado la última modificación con miras a mejorar algunos aspectos que estaban en un vacío o a incursionar en algún tema que ya es de relevancia para el tema de contrataciones públicas, como por ejemplo los riesgos. Vemos en el presente slide cuál es la estructura de la ley de contrataciones. En el primer título están las disposiciones preliminares y se divide en 3 capítulos en los que tenemos disposiciones generales, cuáles son las autoridades responsables de los procesos de contratación en general. Sabemos que la ley de contrataciones rige para todo tipo de contrataciones, no solamente para obras públicas, sino también para adquisición de bienes y otros servicios. En el segundo título se trata de los procesos de contratación y cuáles son sus etapas. Primero la planificación, luego las actuaciones preparatorias, los métodos de contratación y el contrato y su ejecución. El tercer título nos habla de la solución de controversias que podrían presentarse tanto en el proceso de selección como ya en la ejecución del mismo servicio o de la provisión del bien. El título 4 nos habla del Registro Nacional de Proveedores, que es el registro del SEACE, que es un sistema electrónico de contrataciones del Estado dispuesto por el OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, por medio del cual se realizan todos los procesos de contratación. Y el Registro Nacional de Proveedores, sino un registro obligatorio para todos aquellos postores que quisieran participar en un concurso público que tenga que ver con la contratación de bienes y servicios. También, bueno, tenemos un título exclusivo para el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, un título para el régimen de infracciones y sanciones, un título que habla del OCE y un título que nos habla del Tribunal de Contrataciones del Estado, que es un organismo formado para poder tomar decisiones y solucionar ciertas controversias que puedan haber en las contrataciones. ¿Cuáles son los principios que rigen las contrataciones? En primer lugar, tenemos la libertad de concurrencia, que le da a todos los postores la potestad de poder decidir, de ser su deseo y su meta como organización, de participar en un proceso de contratación pública. Si cumple los requisitos que están estipulados en las bases de contratación, pues tiene toda la libertad de poder concurrir a ese proceso. Otro principio es la igualdad de trato. Una vez que los postores estén ya inscritos en un proceso de contratación, pues tienen derecho a la igualdad de trato por parte de los organizadores del proceso de contratación, ya sea el OCE, el comité de selección de algún proceso de contratación en específico. De igual forma, la transparencia es otro principio que rige las contrataciones, sabiendo que toda la información debe ser transparente, tanto para los postores que participan, como para el público en general, porque las contrataciones públicas pues, son de carácter público y pueden ser de conocimiento de toda la población. La transparencia es un principio que indica que toda la información debe ser de libre acceso. Sin embargo, hay algunas etapas en el proceso de contratación
que por obvias razones son confidenciales, hablando de aquella etapa en la que los postores presentan su propuesta y son secretas hasta la apertura de los sobres, solo en ese entonces. Pero después de ello, toda la información siempre se hace de conocimiento público. Y mediante la publicidad es que se hace de conocimiento público el hecho de que hay un proceso de contratación que se está lanzando, que está en marcha, cuáles son las consultas que han hecho los postores, qué información se ha publicado sobre ello. Tenemos también el principio de competencia, mediante el cual pues todos los postores están en un proceso de contratación en el que se ha generado una competencia a raíz de una serie de criterios y condiciones estipuladas en las bases que permite a los postores poder entrar en una competencia entre ellos tratando de dar la mejor propuesta. También el principio de eficiencia y eficacia que nos dice que los procesos de contratación deben ser lo más eficaces y eficientes posibles, es decir, que sean procesos ágiles en el que la resolución de consultas sea rápida, en el que la información esté a la mano, que se logre el objetivo que se requiere, más que nada conseguir una propuesta óptima para la contratación que se vaya a realizar. Otro principio es la vigencia tecnológica, en la que, un principio que nos indica que el proceso de contratación, si es que nos habla de tecnología, pues debe tener la tecnología lo más vigente posible. El postor que está participando debe hacer su propuesta con tecnología que esté vigente, que no esté obsoleta y que permita al Estado seguir pues en un camino de actualización. De igual forma, debe haber sostenibilidad ambiental y social en las propuestas que se presenten, debe haber equidad durante el proceso de contratación y el principio de integridad que nos dice que las partes que participan en un proceso de contratación deben guardar la integridad en sus acciones para que el proceso de contratación sea limpio y evitar actitudes o actividades que promuevan algún tipo de corrupción. ¿Cómo inicia los procesos de contratación? Pues para poder hacer un proceso de contratación es necesario saber que las entidades y el país en general tiene un plan anual de contrataciones. En primera instancia es un plan anual de la entidad, de cada entidad que forma parte del Estado, y este plan anual de contrataciones es aprobado por el titular de la entidad. Luego de que el titular lo apruebe, puede sufrir modificaciones para incluir o excluir algunas contrataciones, pero siempre con la venia del titular de la entidad, por ende con su conocimiento. La entidad debe publicar su plan anual de contrataciones y las modificatorias a este en el SEACE y en el portal web. De tener la entidad un portal web, también es necesario que publique su plan anual de contrataciones, pero obligatoriamente debe estar publicado en el SEACE. Y es requisito indispensable para la convocatoria de procesos de selección, excepto para la comparación de precios que estén incluidos en el plan anual de contrataciones. Es decir, si es que un proyecto que se vaya a realizar, una adquisición, no está en el plan anual de contrataciones, pues no puede pasar un proceso de contratación en el año. Es necesario que esté en el plan anual de contrataciones, a excepción de algunos procesos que se vayan a realizar por comparación de precios. Vemos entonces que las obras de construcción, que son el objeto de nuestro curso, pues deben estar ya incluidas en el plan anual de contrataciones de la entidad. Por ende, deben formar parte ya del plan anual de ejecución de la entidad. ¿Cuál es el plan que tiene la entidad en el año para desarrollarse?
ya sea a nivel local o a nivel regional, dependiendo de la entidad de que se trate. Hay varios impedimentos que no permiten que una empresa o una persona natural puedan participar en una contratación pública. He enumerado todos los impedimentos que están expuestos en la Ley de Contrataciones del Estado. Básicamente se basa en indicar que los altos directivos del Estado, sea el presidente de la República, los ministros, los congresistas, jueces supremos, miembros de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, no pueden participar en una contratación pública por ser funcionarios públicos. Por ende, los funcionarios públicos pues, no pueden ser parte de los procesos de contratación, e incluso una vez que termine su gestión tienen que esperar 12 meses para poder participar en una contratación pública una vez que ya se hayan desligado del sector público. De igual forma, si resumimos los impedimentos, los familiares directos de estos funcionarios públicos no pueden participar tampoco de procesos de contratación pública porque puede generar, podría generarse algún tipo de preferencia o algún tipo de suspicacia, por eso es que se impide su participación. De igual forma, aquellas personas que hayan tenido algún tipo de intervención en lo que son elaboración de bases, calificación de ofertas, revisión de presupuestos, de proceso de contratación, no pueden participar de un proceso de contratación pública. También algunas personas que hayan tenido participación individual o conjunta superior al 30% del capital o patrimonio social de una empresa que quiera participar en una contratación pública no lo pueden hacer dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del respectivo proceso de selección. De igual modo, aquellas personas que hayan formado parte de algún consejo directivo del Estado no pueden participar de un proceso de contratación pública. También las personas naturales o jurídicas que estén inhabilitadas o suspendidas para contratar por el Estado, personas condenadas en el país o en el extranjero, personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable que determine que no pueden participar en los procesos de contratación. Bueno, una vez vistos los impedimentos para contratar con el Estado, vamos a ver cuáles son los métodos de contratación. Rápidamente los vamos a nombrar porque luego vamos a detallarlos en otras unidades. En primer lugar tenemos la licitación pública y el concurso público, que es un proceso de contratación, o mejor dicho, son procesos de selección que se basan en la publicación de unas bases de contratación, bases que son de acceso para los postores que quieran participar y que cumplan los requisitos de esas bases. Mediante unos criterios de puntaje sobre las condiciones establecidas en las bases, se hace un análisis o una comparación de las propuestas tanto técnicas como económicas para poder tener un resultado objetivo y obtener al ganador de la buena pro de un proceso de selección. También tenemos la adjudicación simplificada, que es un proceso de contratación
que se hace teniendo también algunas propuestas, pero revisándolas más ágilmente, ya que por el monto establecido, pues no necesariamente deben ir a un proceso de licitación pública y concurso público, sino que se hace una adjudicación simplificada. En este momento el monto límite está cerca de los 32.800 soles aproximadamente. Y bueno, si el monto incluido el IGB llega a ese número, es decir, no lo sobrepasa, pues se puede hacer una adjudicación simplificada al postor que tenga la mejor propuesta. Eso para el tema de obras, para el tema de servicios. Tenemos otros métodos de contratación que son utilizados de repente para otros tipos de adquisiciones, como son la selección de consultores individuales en el tema de consultoría y supervisión de obras o algún otro tipo de consultoría. También tenemos la comparación de precios, la subasta inversa electrónica y la contratación directa. Ahora vamos a ver cuál es la estructura del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que contiene toda la información ya mucho más detallada, mucho más desmenuzada de lo que nos está indicando la Ley de Contrataciones. El reglamento, como lo indiqué últimamente, se actualizó y tenemos la última versión, que es el Decreto Supremo 344 del año 2018. Vemos que el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado igualmente tiene las disposiciones generales de las contrataciones. Tenemos disposiciones acerca del registro, tanto del Registro Nacional de Proveedores como de las entidades que van a contratar. Nos habla del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, acerca de las actuaciones preparatorias de un proceso de contratación, que tienen como subetapas el requerimiento y preparación de un expediente de contratación, nos indica cuáles son los órganos a cargo del procedimiento de selección y los documentos de los procedimientos de selección. Luego de ello viene pues ya la etapa del proceso de selección en sí y el reglamento nos indica cuáles son las disposiciones generales para los procedimientos de selección, como son la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, la comparación de precios, contratación directa, compras corporativas, el encargo, subasta inversa electrónica, catálogos electrónicos, entre otros. De igual modo, se tiene en el reglamento disposiciones acerca de la solución de controversias durante los procedimientos de selección. De igual forma, nos habla ya de la etapa de ejecución contractual. Una vez otorgada la buena pro, pues hay un ganador que va a ejecutar el contrato. En el caso de obras, pues se ejecutará la obra. Y nos habla acerca de las disposiciones sobre el contrato, sobre las garantías y adelantos que se necesiten para poder ejecutar, sobre las modificaciones del contrato, los incumplimientos, cómo actuar ante esos incumplimientos, sobre la culminación de la ejecución contractual, qué procedimientos llevar a cabo para poder cerrar un proyecto. Y hay un capítulo dentro de lo que es ejecución contractual que nos habla exclusivamente de las disposiciones para obras. Y este capítulo precisamente es en el que se basa nuestro curso en parte a nivel normativo. Porque las disposiciones acerca de las valorizaciones, ampliaciones de plazo, tratamiento de adicionales y deductivos, plazos de ejecución, funciones, entre otras disposiciones en obras, están en este capítulo. También hay un capítulo que nos habla de la ejecución de obras que incluyen diseño y construcción. Son aquellas obras en las que el postor ganador no solamente va a ejecutar, sino también va a tomar el proyecto desde el diseño y luego va a pasar por su construcción hasta su entrega.
Son tipos de proyecto especiales en los que al tener un solo responsable, pues hay ciertas disposiciones que tener en claro. Sin embargo, es un sistema de ejecución que puede ofrecer bastantes ventajas para la entidad contratante. De igual modo, tenemos un título que nos habla de las controversias durante la ejecución contractual y un título que indica específicamente el tema de registros y las sanciones. Las disposiciones generales que nos indica el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado son las siguientes. En primer lugar, que las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la ley y en el reglamento de la Ley de Contrataciones son de ámbito nacional y son de competencia exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas, y este ministerio va a diseñar las políticas sobre la materia de contrataciones y la regulación. Pueden realizar contrataciones en el marco de la ley y el reglamento las organizaciones creadas conforme al ordenamiento jurídico nacional, así como los órganos desconcentrados de las entidades, siempre que cuente con capacidad para gestionar sus contrataciones conforme sus normas autoritativas. También dispone que cada entidad identifica en su reglamento la organización y funciones u otros documentos de organización y o gestión al órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo con lo que se establece en el reglamento. De igual forma, nos indica el reglamento que el órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite de perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de índole administrativa. La supervisión de la ejecución del contrato compete al área usuaria o al órgano al que se le haya asignado tal función. También los servidores del órgano encargado de las contrataciones de la entidad, que en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación, deben ser profesionales y o técnicos certificados precisamente en los temas relacionados con la contratación que se está realizando. De igual modo, el OCE es quien establece estrategias, procedimientos y requisitos para la certificación, incluyendo niveles y perfiles, entre otros. Y por último, las entidades deben implementar de manera gradual medidas dirigidas a delimitar las funciones y las competencias de los distintos servidores que participan en las diferentes fases de los procesos de contratación, a fin de promover que en lo posible las mismas sean conducidas por funcionarios o equipos de trabajo distintos. Hemos visto en la estructura del reglamento de la Ley de Contrataciones cuáles son las etapas del proceso de selección a grandes rasgos. En primer lugar, tenemos una etapa de planificación. Luego de ello vienen las actuaciones preparatorias. En esas actuaciones preparatorias, la entidad se encarga de preparar el expediente de contratación para poder lanzar un proceso de contratación y mediante ese procedimiento o gran proceso de contratación que tiene varias modalidades de contratación, se hacen los procesos de selección, que sería nuestra siguiente etapa, para poder obtener al ganador de la buena pro. Y una vez obtenido el ganador de la buena pro, pues viene la ejecución contractual, fase en la que se materializa el producto que se va a realizar o el bien que se va a recibir por medio de procedimientos, y en el caso de obras, pues la ejecución contractual corresponde a la construcción de la obra misma. Yendo más a detalle al capítulo en el que se aplica ya a obras el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vamos a ver cuáles son los requisitos para que se suscriba un contrato de obra. En primer lugar, se debe presentar la constancia de capacidad libre de contratación expedida por el Registro Nacional de Proveedores, salvo en los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.
Es decir, el RNP debe haber expedido al postor ganador pues esta constancia de capacidad libre de contratación para que se pueda tener la certeza de que ese postor tiene libertad para contratar con el Estado. De igual modo, se debe entregar el programa de ejecución de obras en CPM, en un sistema de repente en un diagrama de Gantt, y este debe presentar una ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. De igual modo, se debe entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Ambos deben tener relación. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. Es importante la entrega de este calendario de adquisición de materiales porque también va a servir posteriormente para sustentar la solicitud del adelanto por materiales e insumos que haga el contratista. De igual modo, otro requisito para suscribir el contrato de obra es entregar el calendario de utilización de equipos en caso de naturaleza de la contratación lo requiere. Entregar los análisis de costos unitarios de las partidas y el detalle de gastos generales que da origen a la oferta en caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios y entregar el desagregado por partidas que da origen a su propuesta en el caso de obras sujetas al sistema de suma alzada. Es importante que el presupuesto esté desmenuzado, esté desagregado en todas sus partidas y se pueda ver cuál es el precio que se va a pagar por cada una de ellas y cuáles son los mercados involucrados. Para que inicie la ejecución de obras una vez ya suscrito el contrato, se necesita que la entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor según corresponda. Esto nos lleva a ver que el inspector o el supervisor ya debe estar asignado una vez que el contratista entre ya a ejecutar la obra. De igual modo, se necesita que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra según corresponda. Es decir, que el terreno esté totalmente saneado, que esté libre, es lo ideal, que el terreno en el que se vaya a construir no tenga algún tipo de impedimento para ser libre y se pueda construir en él. De igual modo, es necesario que la entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación. También que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. La entidad, en la mayoría de casos, es quien tiene la responsabilidad de la elaboración del expediente técnico. Lo puede hacer a través de sus profesionales técnicos de su área técnica o por medio de una consultoría que permita armar el expediente técnico. Este es uno de los documentos más importantes y el input o la fuente fundamental para la ejecución de obras. Por ende, debe entregárselo al contratista oportunamente. Y otro requisito para la ejecución de la obra es que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo. Vamos a ver cuáles son las disposiciones principales para las obras que las vamos a desarrollar en las siguientes clases. En primer lugar, sobre el expediente técnico. Vamos a ver cuáles son los componentes del expediente técnico a nivel técnico y a nivel económico. Veremos que el expediente técnico está conformado por estudios, por cálculos, memorias descriptivas, planos, que va a estar conformado por un presupuesto que a su vez está sustentado por análisis de costos unitarios, listados de insumos y los precios que se han cerrado, y otras disposiciones tales como la fórmula de reajuste, la fórmula polinómica
que va a permitir hacer los reajustes de valorización. De igual modo, las disposiciones que nos da el reglamento incluyen las funciones a cumplir tanto por el residente y el supervisor de obras, que deben ser profesionales calificados con un mínimo de 2 años de experiencia en la materia del proyecto que se vaya a construir. Deben ser profesionales titulados y colegiados. También debemos saber que hay dos tipos o dos clases de adelantos: el adelanto directo, que es de un 10% del monto del contrato de obra, y el adelanto de materiales, que significa un 20% del monto del contrato de obra. Cada uno de ellos tiene un tiempo de solicitud para que puedan ser otorgados por la entidad al contratista y tenga fondos para iniciar su obra. De igual modo, hay disposiciones acerca de la amortización de adelantos que se hace a través de las valorizaciones, disposiciones acerca del manejo del cuaderno de obra, que es responsabilidad del residente de obra y puede ser manejado por el supervisor, por el residente, y ambos deben tener libre acceso para su manejo, y los asientos deben ser escritos y firmados en la fecha indicada en los asientos. De igual modo, tenemos disposiciones para las valorizaciones y los metrados, es decir, para poder cuantificar económicamente el avance que se está realizando en la obra. De igual forma, cuál es el procedimiento a utilizar para las ampliaciones de plazo, desde la comunicación del residente hasta el aval del supervisor para pasar mediante un sustento la solicitud a la entidad. De igual forma, los adicionales y deductivos de obra. ¿Cuáles son los tipos de adicionales? Tenemos los que son menores al 15%, que solo necesitan la aprobación del titular de la entidad, y los que son mayores al 15% del monto contractual, que pasan por la opinión de la Contraloría General de la República para que puedan ser aprobados. De igual forma, hay disposiciones sobre los reajustes de valorización que se basan en lo indicado en el reglamento, pero también hay ciertas normativas específicas que complementan estas disposiciones. Disposiciones sobre los gastos generales, sobre mayores gastos generales, de darse el caso si es que hay alguna ampliación de plazo, originada a su vez por algún adicional o por algún evento de fuerza mayor. De igual modo, tenemos disposiciones acerca de la intervención económica de la obra y del proceso de recepción y liquidación de obras. Bueno, estimados participantes, eso ha sido todo por esta clase. Los invito a revisar los materiales adjuntos a las clases y los invito a continuar con los siguientes temas. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.